Ahora sí, ahí está. Bien, Me continuamos comparto entonces, pantalla. continuamos con lo que hemos dejado en la clase anterior, que era empezar con el tema de cosificación. Así que ahí está, con pantalla Bien, compartida, muy bien, cedemos el lugar a Pablo. muy bien. Bueno, vamos a continuar entonces con la clase donde habíamos estado en la clase pasada y vamos a arrancar por este tema de la cosificación. Y en primer lugar vamos a explicar el por qué decimos, ¿no?, que la cosificación es justamente el fracaso. Las cosas dulces son tentadoras las que tiene ahí. Hola, a Camila tenés activado el micrófono. Ah, Ya lo silencié, Pablo, no ah, te preocupes. listo, genial. Bueno, cuestión que la cosificación, decimos que es el fracaso justamente de la existencia humana, porque justamente la cosificación es la alteración del estatuto ontológico del ser personal, ¿bien? Entonces, si nosotros reducimos al ser humano al mundo de la cosa, lo reducimos a la total indiferencia, ¿bien? La persona no logramos diferenciarla directamente de lo que son los objetos materiales. Entonces, tienen que ver ahí. En relación a la cosa o a las cosas en general, sabemos que no participan en un sentido genuino en el diálogo, pero sí se pueden incorporar al diálogo. Y es a esto a lo que nos referimos cuando hablamos de lo que son los ámbitos, ¿no? Eh, el hombre puede hacer de las cosas ámbitos, es decir, las va incorporando al diálogo. Por ejemplo, pensemos el barrio donde transcurrió cada una de nuestras infancias, son cosas que fueron modificadas por cómo ellas mismas fueron insertadas en el diálogo. ¿Bien? Lo que estamos haciendo son cosas que las terminamos humanizando y dejan de ser espacios vacíos para convertirse en ámbitos, ¿bien? Porque formen parte del diálogo y del encuentro. En el mundo actual decimos que el ser humano es considerado el dueño y el guardián de la cosa, ¿bien? Y que, como habíamos visto en clases pasadas, el individualismo, si lo recuerdan, enaltece el valor de los productos materiales. Y justamente en una sociedad como la nuestra, que es una sociedad de consumo, la cosa en sí empieza a perder valor. ¿Y por qué? Porque en realidad lo que vamos haciendo es despreciando cada vez más el valor en sí de la cosa. Pensemos que cuando una cosa se nos rompe, nosotros la tiramos y volvemos a comprar una nueva y no la arreglamos. ¿Bien? Esta idea de que la cosa es fungible, es cambiable y que podemos deshacernos de ella y obtener otra nueva sin ningún problema. Ahora bien, a ver, llevar el ser humano a este estatuto ontológico, ¿no?, de considerarlo como una cosa, es sumamente peligroso. Y es importante recalcar que en realidad esto no es un fenómeno que sea actual, sino que tiene cientos de años, y por eso vamos a referirnos a tres modos de cosificación, tres formas que existen, ¿no?, de cosificar, y nos vamos a referir de esta manera. El primero es considerar al otro como un instrumento, ¿no? O sea, utilizo a la otra persona como un medio. Es un ser humano que trata a otro ser humano como si fuese una herramienta, ¿bien?, para obtener un determinado fin. El otro tipo de cosificación al cual nos vamos a referir es al otro como obstáculo. En este caso, el ser humano va a ser tratado como una molestia, la cual yo necesito eliminar de mi camino, necesito apartarlo. ¿Bien? Y la última es la cosificación de considerar al otro como si fuese nadie. Es decir, un ser humano trata a otro como, directamente como si no existiera, o sea, total indiferencia. En ellas tres, o sea, en estas tres formas de cosificación que mencionamos, que ahora vamos a relatar, existe una idea de posesión del otro, ¿bien? Y justamente esta idea de la posesión es el núcleo de la cosificación. Es decir, existe esta apropiación en el que un individuo, dueño y guardián ya no de la cosa, sino de otro individuo. El otro pasa a ser mi instrumento, mi obstáculo y mi olvido. Vamos a arrancar entonces con el primer modo de cosificación, y es considerar al otro como un instrumento o como una herramienta, ¿no?, para alcanzar el objetivo.
En este caso, transformamos al ser personal en esto, en esta herramienta. Y el ejemplo claro es la esclavitud, ¿bien? Pensemos cuando tuvieron derecho romano, tienen que haberlo visto, el esclavo era considerado una cosa, no era una persona, de hecho existía el estatus jurídico del esclavo, y justamente al tener este estatus jurídico significaba no tener ningún tipo de derecho, eran incapaces de derechos absolutos, y los filósofos de la época romana aceptaban la esclavitud como que era algo necesario y natural. De hecho, Aristóteles no solo la justificó en la esclavitud, creía que era una institución legítima, sino que además explicaba cómo eran antropológicamente los esclavos, porque lo que se consideraba era que determinadas personas, al momento solamente de nacer y solamente por sus rasgos antropomórficos, nacían para ser esclavos, ¿bien? Ese era su destino y esa era su propia naturaleza. Entonces, justamente, esta visión más bien como natural de la esclavitud y no como una construcción cultural. Entonces, pensemos que no solamente la idea de la esclavitud que fue abolida, sino que en la actualidad vemos estos ejemplos en lo que sea las personas indocumentadas, la trata de personas, el trabajo infantil, el trabajo esclavo que existe actualmente. Entonces vemos cómo este tipo de cosificación en nuestra sociedad actual se sigue viendo y sigue estando presente. Vamos a pasar entonces al otro como obstáculo. En este tipo de cosificación, el otro, decíamos que se convierte en un obstáculo al cual yo quiero apartar, quiero, de la manera que sea, lo quiero eliminar de mi camino. No me deja avanzar, me molesta y por esa razón lo voy a excluir completamente. Puede ser que sea por el hecho de pensar diferente, que lo elimino directamente física y espiritualmente. Este ejemplo claro de este tipo de cosificación podemos encontrar el apartheid sudafricano, que bueno, justamente era una segregación donde se discriminaban a las personas de raza negra y se les impedía disfrutar justamente de los mismos derechos que tenían los ciudadanos blancos de su país, tales como por ejemplo el derecho al voto, pero se daban situaciones en las cuales hoy por hoy nos resultarían totalmente ridículas, ya que se apartaban a los negros y a los blancos de, de lugares, por ejemplo, no podían compartir obviamente ni la misma vivienda, ni el mismo lugar de estudio, ni el de esparcimiento, no podían compartir el mismo colectivo, existían baños públicos en donde que eran para negros y otros para blancos, siempre la raza negra era considerada, obviamente, en este caso terrible del apartheid sudafricano, era considerada una raza inferior. Todo esto llevó años y años de lucha, y uno de los líderes políticos que encabezó la lucha contra este sistema fue Nelson Mandela, que en el año 60, y después de que en una manifestación, eh, todos los manifestantes africanos que habían participado fueron masacrados por luchar por sus derechos, y Nelson Mandela fue condenado a cadena perpetua y pasó finalmente 27 años en la cárcel, por ser uno de los líderes políticos que justamente luchaba contra el apartheid. Después de su liberación, en el año 1990, Mandela fue elegido presidente finalmente de Sudáfrica en las primeras elecciones en las que todos, los negros y los blancos, pudieron votar libremente. Pero también a nivel nacional, obviamente, se les debe haber cruzado cuando al mismo momento en que explicaba este tipo de cosificación, podemos pensar en la dictadura militar argentina y la consecuencia de la desaparición forzada de personas, eh, que es un modo de ejemplo para este tipo de cosificación. Vamos a pasar a considerar al otro como nadie. Este es el último tipo de cosificación a la cual nos vamos a hacer referencia. Y este tipo de cosificación es considerar al otro a través del olvido. Es decir, ni siquiera me preocupo por él. No lo pienso, no lo uso, no lo aparto, no me acuerdo. Pensemos en las personas justamente, en las personas que viven en la calle, en los chicos en los basurales, en un montón de situaciones que nos pasa a todos, a diario, en las cuales miramos hacia un costado y hacemos de cuenta como si esa realidad no existiera. Estamos justamente ignorando a semejantes nuestros y de esa misma manera lo que estamos haciendo es cosificarnos. Entonces,
ya habíamos adelantado que el núcleo de la cosificación es considerar al otro como mío de mí. ¿Bien? Se trata justamente de esto, de la posesión del otro. Recuerden, mi instrumento, mi obstáculo y mi olvido. Esta idea de la apropiación. Me hago del otro algo que es mío, me pertenece. Y es digamos, a través de la cosificación vimos cómo se fracasa totalmente en el encuentro. Si recordamos clases anteriores, el encuentro con el otro a través del diálogo, esto es justamente la contracara. La cosificación sería justamente el fracaso en el encuentro con el otro. Ahora vamos a pasar a estos caracteres que presenta el tú de grado objeto. Le va a pasar la voz a Carlos, porque esto está relacionado con lo que veíamos la clase pasada, de que Carlos explicó en relación a lo de Pedro Leinenca, entra algo y las propiedades constitutivas del ser personal. Vamos a ver la otra cara de la moneda. Así que Carlos, te dejo y después retomo. Bueno, Es esta y una sí, ahí veo planillita más, que, así que ahí después veo, cuando me decís la sí, paso. ahí veo, sí, sí, ahí veo que hay dos. Remarcar previamente alguna cuestión que tiene que ver con estos usos instrumentales y diría que si recordamos lo que conversamos en la clase anterior, que habíamos visto el tema de cómo se rescataba a los seres personales del género, y hablamos que el rescate tenía que ver con el nombre propio para que precisamente un ser personal no se terminara convirtiendo en una muestra más de un género. Por ejemplo, todos los recién nacidos, cambia la óptica cuando ese hijo o hija no es todos los recién nacidos, sino que empezamos a generar un vínculo iniciático con él a partir de, o con ella a partir del nombre propio. De ahí lo rescatamos del género, todos los recién nacidos, y empieza una relación interpersonal. Esto lo digo para separarlo, para evitar confundirlo con el trato objetivante. El, nosotros podemos ser considerados como parte de un género, podemos considerar a otros como parte de un género, y es cierto que en esa identificación como integrantes de un género, por ejemplo, todos los trabajadores, si bien el ser personal se encuentra disminuido, la relación o las relaciones laborales o la estructura laboral está armada a punto o a favor de generar un servicio, el servicio para la sociedad. Diferente es cuando, como estamos empezando a contar, pasamos de una óptica genérica o un trato genérico o funcional a un trato objetivante. Aquí ya cambia completamente, diría López Quintas, cambian completamente las tornas. Yo ya convierto, lo veo y lo trato al otro como un objeto. Es mucho más que un vínculo o la generación o la existencia de vínculos funcionales. Recordemos, Buber hablaba de dos niveles, el yo-tú y el yo-ello. El yo-ello era necesario, lo importante, tiene que ver con la funcionalidad, con la estructura, con la generación de relaciones laborales, incluso si se quiere, con la existencia del género como tal, el propio derecho, porque no puede existir un derecho para cada uno de los seres personales. Pero ya nos iríamos completamente del yo-ello para caer en este ámbito degradante cuando no está presente ni la funcionalidad, ni la función de ser, ni el carácter de servicio, ni el trato genérico, sino entre otros casos, como acabamos de ver en el ejemplo, uno de los ejemplos, la explotación misma. Con respecto a marcar algo más, porque esto implica entender un poco la historia de Occidente, fíjense que en la primer placa que habla del otro como instrumento, preguntarnos qué significa, ahí está, el otro como instrumento, bien, cosificación por el uso, ejemplo, la esclavitud. Como bien decía, como bien contaba Paula, no, no,
no es necesario insistir mucho en esto, la cosificación forma parte de la realidad humana. Es decir, el trato cosificante, que si bien durante muchos siglos no existió como categoría, no implicaba que no existiera como comportamiento efectivo. La cosificación, para responderlo de una manera sencilla, tiene que ver con que, como nosotros ya sabemos, estructuralmente estamos o tenemos salida o estamos destinados al otro y estructuralmente también de alguna manera nos volvemos sobre nosotros mismos. Precisamente relacionado con el tema de la objetivación está el volverse sobre uno mismo. De este polo es que va a surgir o se van a derivar los complementos empíricos. Entonces, el tema de la cosificación es un tema tan antiguo como la existencia misma del hombre. Diferente es la conceptualización de la cuestión, la generación y la creación de categorías. ¿Mm? Lo que ocurrió en la modernidad, el medievo y en la modernidad, y luego con la explosión de los derechos humanos, aparecen los instrumentos que nos permiten entender estas actitudes o comportamientos. El trato instrumental ya había sido definido por Aristóteles. Aristóteles, como bien contaba recién hace ratito Paula, intentaba justificar, no era que lo intentara justificar con mala fe, sino que la atmósfera en la que vivía, los conocimientos por ellos generados por los griegos, les hacían ver, ahora en un rato lo vamos a contar esto desde otro ángulo, lo hacían ver a esto como una cuestión natural. Los griegos estaban convencidos que era una cuestión relacionada con la naturaleza, que tenía una entidad cuasi divina, que existieran personas destinadas a pensar y sujetos destinados a servir a aquellos que pensaban. Y ahí aparecía la idea de la esclavitud. La definición de Aristóteles, citada por Pedro Laín Entralgo, él dice, Aristóteles consideraba al instrumento, es muy interesante, dice, que es una herramienta, y una herramienta era como una especie de esclavo sin vida. ¿Y el esclavo qué era? Y el esclavo era una herramienta, pero con vida. Tanto la herramienta como el esclavo se identificaban en sus funciones, la única diferencia es que en una cosa, en la herramienta es algo inerte y en cambio el esclavo es un ser viviente. Esta era la definición que daba de instrumento. La instrumentalidad como forma de relación social se dio a lo largo de la historia, pero ¿en qué momento aparece con mucha fuerza? Se constituye casi en un leitmotiv de los comportamientos humanos. Aparece con el individualismo, en la modernidad. ¿Por qué? Si ustedes se acuerdan, yo les conté o les expliqué cómo en esa edad moderna se ensalza la razón. Existe un ensalzamiento de la razón, casi diría hasta el infinito, porque también los modernos hablaban de infinitud, de infinito. Pero la razón de la que ellos hablaban era simplemente la que se conoce como razón instrumental. Recuerden, la razón instrumental, que es propia, es real, es parte de la estructura humana, la razón instrumental consiste en, ante una finalidad que yo busco, que yo persigo, escoger los mejores medios para poder alcanzar ese fin con con el menor costo y con el mayor beneficio. Por eso se llama razón instrumental. En la razón instrumental el otro aparece como medio, o lo otro aparece como medio. La modernidad, cuando cambia toda la situación cultural y aparece el individualismo y el ego, el egoísmo y el yo a la enésima potencia, el moderno se hace la siguiente pregunta. mm, Me basto a mí mismo, por mí mismo y no necesito de los demás. Sin embargo, percibo que hay otros, pero estos otros están, podrían no estar, podría haber uno, podría haber el otro, y no importaría, no haría, no, ni iría en menoscabo de mi propio desarrollo. Ipso facto a esto viene la actitud práctica. ¿Qué hacemos con aquellos que nosotros
no consideramos esenciales, los consideramos aleatorios, podrían estar, podrían no estar. En un primer momento, los modernos piensan, lo ideal sería que el otro no me moleste, no cruzarme con él. Esa sería la primera respuesta, iría de una actitud práctica, que no me moleste. La segunda sería en función del poder que se aquilata en el individualismo de la edad moderna, es decir, a ver, empezar a mirarlo con otros ojos al que tengo enfrente. Y el mirarlo con otros ojos al que tengo enfrente implica ya empezar a desnaturalizarlo, ya el otro no es persona y sí se puede convertir en un medio, sí se puede convertir en un objeto. Entonces, a partir de ahí, esto no solamente ocurrió con las personas, sino que ocurrió con el entorno, ocurrió con la naturaleza y también de alguna manera ocurrió con la otra posible salida, con la otra posible apertura, que es el otro absoluto. A partir de ahí se instala en la modernidad, como no lo hubo en ninguna otra época de la historia, el uso del otro, la utilización, el uso descarnado, la manipulación, la instrumentalización de los demás. Por eso Lain Entralgo, que es este autor que nos está ayudando a explicar un poco estas cuestiones, él nos dice que de alguna manera una sociedad como la generada en Europa, en Occidente, con estos cánones, tendría que ser necesariamente una sociedad contractualizada, porque el contrato también aparece fungiendo como un medio. El contrato fue, o en esa época, es un instrumento jurídico que funge como medio ¿para qué? Para evitar, es un medio para evitar que las personas entren en conflicto las unas con las otras. Esta era la idea que él señala, ¿cómo puedo evitar que seres racionales entren en conflicto? Precisamente lo evito a partir de una especie de vallado. El contrato eh, la sociedad se contractualiza porque todos nos vemos como medios y desde ese punto de vista actuamos, pero el vernos como medios sin llegar al límite de eliminarnos, como sería la otra forma de cosificación, que sería ver al otro como obstáculo. Toda la sociedad moderna, dice alguien, es una inmensa red de contratos que tiene como objetivo evitar el uso, el conflicto y destrucción del otro. El, eh, eh, Hay muchísimos ejemplos de esto y una cuestión también importante que a mí me parece que a veces se olvida cuando se hablan de estas cuestiones, de la utilización del otro como instrumento, como obstáculo, y después algún comentario más sobre sobre la tercera. Se suele ver, se suele pensar que este es un vínculo que va en una sola dirección. Se dice qué es la objetivación, el trato degradante, qué es la cosificación. Es cuando alguien, que usualmente es el que detenta el poder, está en una situación de ventaja sobre el otro, mm, eh, convierte al otro o se convierte el mismo para el otro en el único sentido de su vida y tiene que esclavizarse para cumplir esta función. Y creo yo que a veces se oscurece la idea que los vínculos, perdón, la instrumentalización del otro, aunque lo digamos en estos términos, siempre suele ser bilateral. Hay muchísimos, no sé si todos, pero la gran mayoría de lo que consideramos como ejemplos de trato objetivamente cosificante son bidireccionales. Es decir, hay alguien que cosifica y hay otro que en el intento de no dejarse cosificar, cosifica al otro o intenta cosificarlo para ver quién puede prevalecer o quién puede predominar. O en última instancia admiten cosificarse mutuamente porque eso implicaría que estamos obteniendo réditos o beneficios los unos de los otros. Pensemos esto que me parece interesante ligarlo. Toda la economía moderna se apoya en esta idea. ¿Por qué? Porque si el hombre que surge de la modernidad, económicamente hablando, es aquel que privilegia sus propios intereses y sus propios puntos de vista, es claro que el otro va a ser un medio.
porque el otro ya dejará de ser una persona como tal, sino simplemente alguien que puede colaborar o ayudar a que se incrementen mis propios intereses. Entonces, en clara consecuencia, el hombre económico generado por la modernidad es un hombre que con el otro no va a ser solidario, sino simplemente lo va a instrumentalizar. No va a ser competitivo en la idea de competencia que permitan a ambos llegar a un objetivo, sino simplemente va a intentar vencer al otro, eliminar al otro. Por eso le molestaba tanto a Adam Smith que una de las vertientes por las cuales un hombre que sentía necesidades, o de las posibilidades que un hombre que sentía necesidades era aparecer o generar compasión en el otro, un moderno como Adam Smith detestaba, decía, si bien el ser humano a veces puede comportarse como un perro, como un perro que mueve la cola para obtener algo de su amo, él a esto lo veía muy mal. Veía la generación de un sentimiento de compasión ante a un necesitado le parecía horrible. Por eso él rescataba la otra dimensión. Lo que me puede llevar adelante a salir de esa situación es el egoísmo, el espíritu y el ánimo de lucro, que no nos olvidemos nunca, eran considerados o era considerado por este autor como una tendencia natural. Todo confluye, vean cómo se vincula o tienen razón de ser o se encadenan una forma con otra y explican un poco lo que somos nosotros, ¿no? Y explican un poco el occidente. Volviendo para cerrar la idea del ida y vuelta, eh, uno de los ejemplos más fuertes de uso y de instrumentalización es el intercambio, eh, podríamos decirlo de esta manera, no sé si técnicamente es correcto o no. La cuestión a veces, no sé si es tanto usar el término técnico, sino no ser ambiguo cuando uno ejemplifica algo. Eh, la utilización de otro para satisfacción de las necesidades sexuales o instinto sexual, eh, en lo que estoy viendo al otro como un medio para esto, pero asimismo, quien me lo ofrece me está viendo como medio, como un modo de vida que tiene que ver con proyectos o con lo necesario para subsistir. Ahí tenemos una instrumentalización que es un ida y vuelta. ¿Mm? No siempre suele verse con claridad o marcarse con claridad esta bidireccionalidad. Esto no tiene nada que ver, por supuesto, completamente diferente de uno de los tratos más degradantes que puede haber respecto de otro, que sería la trata de personas, que es la utilización forzada, la esclavitud, el encierro, la coactividad eh, para obtener una ganancia. Eh, pero son dos fenómenos muy frecuentes en una sociedad como la que vivimos y me parece importante marcar la primera, ¿no? La bidireccionalidad. Sí, me está usando, pero eh, yo también lo estoy usando. ¿Mm? Eh, López Quintás dice que en una sociedad avanzada, y en función de los múltiples que la organización implica, la multiplicidad de servicios de uno y otro, eh, este uso del otro está siempre presente, pero de alguna manera podría ser legitimado si ese uso no fuera lo más importante. ¿Mm? Usemos un ejemplo sencillo. Nosotros en nuestra vida, en nuestra existencia cotidiana, muchas veces, si se quiere, usamos de manera lavada a los otros y nos usan, uso la palabra lavada para que se pueda distinguir del otro, ¿no? Y usamos de los otros. Eh, es muy grave, es inevitable, es muy grave, no sé si es tan grave en función de que tal vez nos complementemos ofreciéndonos servicios que de la otra manera no los podríamos tener, pero sí es cierto que muchas veces en función de una relación X, cualquiera sea el tipo, delegamos actitudes o comportamientos en otro que podríamos hacer nosotros mismos, pero que si se quiere,
lo hace el otro y de alguna manera lo estamos usando. López Guettaz dice, si esto es simplemente para sostener una estructura de servicios o el funcionamiento de una sociedad, siendo inevitable, no estaría tan mal. El problema es que se convierta en la única manera, la única forma de acceso al otro. Por eso digo, uso lavado. No, no tengo ganas de hacer esto, que lo haga otro, pero lo podrías hacer vos. Pero no tengo ganas y en realidad tal vez el que lo haga el otro tiene que ver con las funciones que tendría que hacer. De alguna manera maquillamos lo que no deja de ser un uso. ¿Mm? Lavado, pero un uso al fin. Y decir simplemente en el último, que era eh, como nado nadie, ahí aparece, como bien contaba Pablo, está el tema del olvido. En los rostros, en la clase anterior hablamos del ser personal y yo les mencioné unos ejemplos que daba Héctor en un trabajo que estaba ligado al género y él hablaba de los otros rostros. Los ejemplos de todos esos otros rostros, como el del pobre, anciano, indocumentado, em, indican cómo una sociedad puede olvidar eh, a enormes o ingentes cantidades de personas. Por ejemplo, un sistema como el nuestro olvida a aquellos que ya no pueden producir. Entonces, en una determinada etapa de la vida, culturalmente hablando, este sistema generado en Occidente olvida a aquellos que no pueden ya ofrecer sus brazos como forma de trabajo y los excluye, no solamente excluye a los que ya no pueden producir, sino que también muchas veces excluye a quienes podrían llegar a producir, pero no lo hacen, que podría ser el caso de los pobres. Héctor hablaba el caso de la pobreza incoada, la pobreza incoada. ¿Qué es la pobreza incoada? La pobreza incoada es la pobreza no elegida. Alguien puede elegir como modo de vida y han existido innumerables ejemplos a lo largo de la historia, la pobreza como una zeta, como historia. Otra cosa es la pobreza incoada. Todos esos rostros están ocultos. Y no querría salirme completamente de esto sin marcar, eh, para mí creo que siempre hay que hacer hincapié en esto. Me parece a mí que permanentemente, o a partir que uno toma conciencia de esa situación, creo que no queda otro camino. La gran víctima de la sociedad de Occidente, víctima, digo, en la utilización y la instrumentalización, y que lo sigue siendo, que es la mujer. Una sociedad como la nuestra, occidental, Occidente, Europa, primer mundo, antes, incluso si se quiere, de la conquista de América y hasta nuestros días, y la conformación de una sociedad que adopta como modo de vida el predominio del varón. Por eso se habla de sociedad patriarcal y sociedad machista, institucionaliza, valida y legitima lo que Aristóteles intentó legitimar absolutamente, creo que era absolutamente, no era capaz de percibir estas consecuencias como natural, y que es la parte está subordinada al todo como lo imperfecto está subordinado a lo perfecto, y la mujer estaba subordinada al varón. Este discurso luego ancló en prácticas de todo tipo. Creo que tal vez la que haya sufrido más y siga sufriendo más estos ejemplos de utilización como instrumento, como nada o nadie, y como uso es claramente la mujer. La propuesta del derecho, ¿cuál sería la propuesta del derecho? ¿Qué propondría el derecho? Se podría responder con una palabra, que no sé si alcanzaría, pero se podría responder con una palabra, porque todo esto que estamos contando tiene que ver con el papel del derecho. Esto no se cuenta como adorno, o porque nos guste indagar en los vínculos interhumanos. Esto se cuenta porque está ligado fundamentalmente al derecho. Y suponemos que el derecho tendría, o podría, o debería hacer algo por todo esto. O si no, tendríamos que pensar
cómo pueden coincidir en una misma sociedad todo este tipo de comportamientos y algo que llamamos derecho. Diría que lo que podría ser el derecho es, seguramente lo van a contar ahora en un ratito, pero, o esta expresión, Héctor dice que lo que el derecho intentaría hacer es descosificar. Yo diría, el derecho tiene que mostrar cuando alguien es víctima. Lo fundamental es darse cuenta de que se es víctima. En, si pusiéramos una medición de los grados de soportar este tipo de trato como víctima, tendríamos que hacerlo del 1 al 100. ¿Mm? Y todos los que estamos en el planeta de alguna u otra manera, estaríamos algunos en el 1, otros en el 5, otros en el 15, otros en el 30, otros en el 40, otros en el 70, eh, porque el propio sistema en el que nosotros estamos existiendo o coexistiendo genera sus propias víctimas. Decía un pensador francés, Jean-Paul Sartre, decía, el sistema elige sus propias víctimas. Claro, el sistema elige sus propias víctimas y muchas de ellas no llegan a descubrir nunca que lo son. Esto que parece eh, discursivamente sencillo, en la práctica muchas veces resulta imposible de dar a conocer, de hacer conocer. Y genera sus propias víctimas porque necesariamente en una sociedad altamente guiada por el número, el costo, el beneficio, el lucro, la ganancia, la tasa de capital, cuando los números no dan, no dar implica que tiene que cerrar. Entonces, si yo tengo que entregar 10 para 200 y divido, la división no me da, la cuestión práctica inmediata no sería intentar ver cómo resolver aquello que no puedo dar porque no me da la división, sino simplemente sacarlos, ¿m?, de la cancha aquellos que no dividen, que es lo que pasa, que es lo que una sociedad como la nuestra está hace frecuentemente, sobre todo de la modernidad para acá. Nada o nadie indiferente. Acuérdense siempre el ejemplo que di en la clase anterior. Uno puede estar frente a un curso, puede estar hablando frente a un curso, y en ese curso hay personas y hay cosas. Si el vínculo es el correcto, yo tendría que estar, todos los que les contamos cosas, tendríamos que estar preocupados porque los seres personales que nos están escuchando entiendan lo que nosotros le transmitimos y en consecuencia hagamos el esfuerzo para que los otros nos entiendan. Entonces, los objetos o cosas que están conformando el universo de mi percepción no me dicen nada. Para mí es completamente indiferente el ventilador de techo, el aire acondicionado, la silla, la otra. Es completamente indiferente y está bien que así sea. Nadie me podría cuestionar cuando estoy hablando con alguien que no le esté prestando atención a una silla. Ahora, cuando pasa lo contrario, cuando creemos que nos estamos dirigiendo al otro como deberíamos dirigirnos y no lo hacemos porque mi actitud es la misma que podría tener ante un cuadro, una repisa, un ventilador o una lámpara, entonces ahí ya es donde comienza el problema. Y eh, muchas veces, pues lo podemos ver en un rato, no tiene que ver con una cuestión yo insisto en esto, de mala fe, no necesariamente una actitud despersonalizante en la que el otro se termina convirtiendo en algo indiferente, no necesariamente es de mala fe. En muchísimos casos, yo diría que la gran mayoría de los casos es el resultado de haber incorporado, esto lo vamos a ver en un ratito, de haber incorporado un modelo, un patrón, una matriz de comportamiento que, como
que, como en la mayoría de los casos, lo absorbimos sin pasarlo por ningún sedazo, y esto luego se replica. ¿Mm? Eso es lo que suele ocurrir o que ocurre eventualmente en estas sociedades. Vamos ahora entonces sí a, a comentarles. Esto es sencillo, es la contracara de lo que habíamos visto como no ofrece muchas dificultades, y es lo que, por ejemplo, en uno de los trabajos subidos, López Quintás denomina el tú degradado a objeto. ¿Mm? Esta tabla es de Lain Entralgo, caracteres que presentan el otro convertido degradado a objeto. Es abarcable, lo puedo definir. Generalmente definimos y queremos que con un adjetivo ya hemos conocido al otro, ya lo damos por conocido. ¿Mm? Es un villero. Está definido, en realidad personal de Pedro, de Pérez, y a partir de ahí, eh, lo demás, villero. Definir a alguien, se me ocurre por una de las más frecuentes, ¿no? Hay muchísimas, pero una de las más frecuentes es esta. ¿Qué tenemos a partir de ahí? A partir de ahí tenemos un plan de acción. Este plan de acción, como decía Héctor, es como tener una definición de este tipo respecto de un ser personal, es como tener una foto de alguien. No tenemos nada, pero esta foto, que implica esta adjetivación, puede ser un error, creer que lo conocemos y no conocemos absolutamente nada de él, y en el peor de los casos, fenómeno contemporáneo muy, muy frecuente, que ya él intuía en un trabajo de muchos años atrás, una excusa. ¿Una excusa para qué? Una excusa para perseguirlo. Perseguir a alguien porque el adjetivo que tiene, que le he puesto de manera peyorativa, implica que es malo, es una de estas formas de trato cosificante. Entonces, el otro que es un abuelista, o sea, alguien que le gusta las abuelas, o considera mucho a las abuelas, tiene que ser perseguido, tiene que ser eliminado. Ahí tenemos una especie de apartheid en potencia. ¿Mm? Característica de esa persona es abuelista. Lo agoté. Considera a las abuelas. Como yo no tengo o no me gusta, tiene que ser exterminado. Acabable. eh, lo contrario a proyectivo. ¿Mm? ¿Cuántas veces? Esto ya creo que hasta se termina convirtiendo en algo, en parte del sentido común, lamentablemente, ¿no? Acabable. Y no, fíjate lo que hace y no tiene otra posibilidad, va a seguir siendo lo mismo, ¿no? O en el ejemplo anterior, fíjate ese chico que está levantando un cartón y toda la vida va a levantar cartones, con todo lo que esto implica, ¿no? Después viene toda la carga negativa. Toda la vida va a levantar cartones, es decir, ese chico que está levantando un cartón es como una especie de semilla de rosal. Le tirás la semilla en la tierra, la regas, como contaba en alguna otra clase, y va a salir un rosal, con rosa de determinado color, y no puede salir otra cosa en la medida en que le echemos agua. Si no le echamos agua no sale nada, si le echamos agua, siempre una rosa. Cuando el otro es considerado degradado a objeto, el otro no tiene posibilidad alguna de modificarse. Accesible como objeto de conocimiento. ¿Mm? Em, Puedo llegar hasta lo más profundo de él, pero hay sectores de la intimidad que ni a él, el otro llega, ni vos podrías llegar. Sí, puedo llegar, imponiéndome, degradándolo, puedo llegar al otro. ¿Mm? Puedo hasta incluso romper o vulnerar su propia
intimidad. Um, la, Creo que la vulneración es un dato. Héctor tiene un trabajo que él llama, no es el título exactamente, pero apunta a esto. Cómo la informática puede convertir, a cierto uso de la informática puede convertir al otro en un objeto manipulable. En este momento se me escapó. Está en la revista Derecho y Diálogo, este trabajo que es muy interesante. Podría hacemos alguna mención más adelante. Pero él dice, ¿cómo se puede convertir en un objeto de este tipo? ¿Cómo? Y cuando te espían. En la informática, en el mundo informático, mal que nos pese, lo aguantemos o miremos un poco para otro lado o no profundicemos demasiado, los algoritmos están a la orden del día. Si, es todo ingreso en la en el mundo, bueno, voy a utilizar una palabra antigua, todo ingreso en el mundo de la computación en Internet implica ya ser espiado. Eh, ¿Hasta qué punto entonces ese espiar eh, puede ocasionar consecuencias terribles, ¿no? El hecho, me acuerdo hace mucho tiempo y en un momento de una manera ingenua, cuando recién eclosionaba este fenómeno, había algo que me gustaba entender, me costó muchísimo entender, pero era muy sencillo, era como si yo había accedido de mi computadora a preguntarme por un ítem específico. Entonces, quería saber cuánto valían los libros, donde había libros de tal editorial. Simplemente ese dato, para mí, buscarla, como a los 10, 15 minutos durante toda una semana me caían propagandas de los libros. Digo, evidentemente alguien se está fijando en lo que yo estoy mirando. Y bueno, después vino la explicación del algoritmo, ¿no? Alguien se fija qué es lo que estamos diciendo, hablando, pensando. ¿Mm? Eh, Susceptible de ser cuantificable. El más y el menos. Si el otro es un objeto, es más o menos. Este me sirve porque se queda más tiempo por menos salario. Este no me sirve porque no se queda más tiempo por menos salario. Este es mejor o más que el otro. Fíjate, este es más vivo que este, más esa tendencia a cualificar que tenemos constantemente, ¿no? Esa tendencia a comparar. Un enorme problema que tenemos es la comparación. Estamos permanentemente comparando a otros, comparándonos a nosotros mismos con otros, admitiendo que nos comparen con otros. ¿Ves que es comparación? Yo soy más que esto, soy más que aquel, más que. ¿Mm? Eh, Numerable, lo sabemos, número de legajo, vimos el ejemplo de la prisión como contracara, somos un número. En términos de servicio, de estructura, de funcionalización y estadística, por ejemplo, podríamos admitir la numerabilidad. Lo que no tenemos que caer es en el error inverso, por el hecho que, por ejemplo, nos pueden numerar por un dato estadístico que puede tener que ver con una investigación. Esto no implica olvidarnos y que después no seamos más que un número que anda dando vuelta. Previsible. Yo les había dado un ejemplo desde el punto de vista personal que tenía que ver con esta contracara. Cuando el otro es persona, puedo conocer algo del otro, pero hay algo que siempre se me escapa. En el otro hay algo latente. Esto se llama latencia y patencia. ¿Usaron la palabra patente? Es vieja, pero en algún momento se decía, y esto para mí es patente. ¿Qué significa que uno dijera esto para mí es patente? Algo que aparecía que se mostraba como era y no podía ser de otra manera. Yo lo veía, ya estaba agotado. Por ejemplo, un cuadro. Dice, pero vos, el cuadro no es patente, porque vos solamente ves el lienzo, sí, pero sería patente si me acerco a la pared, le doy vuelta y como uno suele a veces encontrar, uno da vuelta a un cuadro y atrás tiene la fecha, quién lo hizo y hasta una dedicatoria. El cuadro deja de serme latente porque es un objeto y se me convierte en patente. En el caso de una persona, ¿qué sería? Y suponer que yo lo puedo dar vuelta, ¿no?
como si se tratara de una alcancía, la doy vuelta de atrás para adelante, que lo que no conozco lo voy a conocer. Y después ya no hay sorpresa alguna. Indisponible, por supuesto, no hay posibilidad de encuentro. La disponibilidad implica la posibilidad de abrirse al diálogo con el otro. Si el otro es un objeto, está disponible, porque yo me cierro con mi actitud y evidentemente el otro visto con un objeto no puede generar conmigo un ámbito, es indisponible. La distancia, la distancia, que es un dato que permite explicar cómo los seres humanos se encuentran, eh, hace que el otro, si bien está a distancia y sea distinto, no se convierta en un enemigo. Cuando el otro es un objeto, esta distancia que yo pongo entre mí y el otro, y que lo hace distante, lo convierte potencialmente en un enemigo. Posición de exterioridad, están por fuera, las personas cuando son objetos están por fuera, no se puede generar ese entre del que hablaba Buber, esa atmósfera de la que hablaba Quintás, esa vitalización, eso en donde no se sabe dónde está mi límite, el límite del otro, el yo no limita con el tú y el tú no limita con el yo, al menos en el momento del encuentro, no nos regimos por categorías espacio-temporales. Si el otro es objeto, claramente está por fuera y se mantiene afuera. Es indiferente al yo, era el trato, ¿se acuerdan? Trato afectante. Si el otro es visto como un objeto, ¿qué me puede afectar su desaparición? Eh, Viene inmediatamente nosotros vimos, hoy dijeron algo cierto, absolutamente dicho, pero no por absolutamente dicho eh, errado. Eh, nosotros vivimos en una sociedad en donde el trato el trato no resulta ser afectante. ¿Por qué? El trato no afectante implica que lo puedo cambiar. Una sociedad de consumo es la sociedad del cambio, la sociedad del reemplazo. El consumo, ipso facto, amerita inmediatamente el cambio. Porque lo que tenía que consumir se me terminó, que venga otro, porque lo que tenía que consumir no me gusta, que venga otro, porque lo que tenía que consumir no está como yo quería, que venga otro. Una sociedad de consumo es una sociedad que transita en sus vínculos, en su intersubjetividad, necesariamente la no afectación. No me afecta. ¿Mm? Al conocer la lógica interna de dicho proceso, pueden comprenderse fácilmente los medios de objetivizar al otro. Cierra con esta frase el esquema. Vamos a la otra. ¿Viene una más? ¿Paula? Hasta ahí llegamos, Carlos, después ya arrancamos con un poquito con lo que habías arrancado del Ah, tema pues del derecho y cuál era. Sí, está porque te lo repetido. pasé. No, porque te lo pasé yo y puse la placa directamente donde ya directamente hace referencia a lo último que mencionaste, que conociendo la lógica interna de este proceso Ah, se puede. no, me parecía claro que era igual a la otra. Bien, Mira, entonces ahí ahora, es. Bien. perfecto, ahora volvés, te devuelvo Sí, la palabra. dale, buenísimo. Bueno, ya Carlos nos adelantó un poquitito el tema, pero justamente la herramienta que tenemos nosotros para poder luchar contra la cosificación es el derecho. Y como decía Carlos, es un proyecto de cosificación. Nosotros vamos a ver más adelante igualmente, que la definición que nosotros vamos a ver es que el derecho es un proyecto de armonía social fundado en el respeto a la persona humana. Ya vamos a después a desgranar cada uno de los aspectos de esta definición, pero como para adelantar el tema eh, en relación a esto, ¿no? Al tema que nos atañe. Ya habíamos dicho que el núcleo de la cosificación era justamente el mío de mí, es decir, el trato al otro eh, como si fuese mío, mi propiedad, ¿bien? En cambio, si lo hacemos la contracara y decimos cuál sería el núcleo del derecho, vamos a ver que el núcleo del derecho es tratar al otro como un suyo de sí, y por eso decimos que es un proyecto de descosificación, ¿bien?
lo que trata de hacer el derecho es justamente que el ser humano no sea tratado como una cosa, sino que sea tratado justamente como un ser humano, como un ser personal que es. Entonces, la justicia es esto, es dar al otro el trato de suyo de sí y no mío de mí. Y vamos a arrancar con el próximo tema, que es el tema del reduccionismo. Vamos a arrancar con este tema justamente como para poder cerrar con este capítulo de lo que es el ser personal. Y el reduccionismo tiene que ver con el conocimiento, ¿no? Con todo lo aquello que se intenta conocer. Por eso decimos que es un problema del conocimiento. Para esto tenemos que hablar de lo que es esto, el realismo filosófico. El realismo es justamente una corriente filosófica que entiende que existe un mundo real que es independiente del pensamiento y de la experiencia. Es decir, nosotros lo que intentamos es conocer, ¿no? Quiere que exista, el realismo filosófico, una correspondencia entre lo que sería el pensamiento y aquello que intentamos conocer. ¿Y por qué? Porque desde la perspectiva realista, cuando nosotros pensamos, intentamos recuperar una realidad que es externa a lo que sería nuestra propia reflexión. Y cuando lo hacemos, tratamos de no distorsionar esa realidad o ese objeto, ¿bien? Sino que tratamos de que exista justamente una correspondencia entre quién está observando y el objeto observado. Es decir, el realismo entiende que hay un mundo real que es independiente del sujeto que lo piensa. Entonces, por ejemplo, acá el ejemplo del cuadrito. El sujeto está viendo un objeto que es rojo con la parte de abajo plana, ¿no? Con un enchufe, y entonces inmediatamente el pensamiento se figura que es una plancha, ¿no? Y efectivamente lo es. Bueno, por eso se dice que están jugando estos dos factores, todo lo que es lo visual, lo que uno ve, y el pensamiento. Esas dos cosas tienen que coincidir, coinciden lo visual y el pensamiento, y es lo que realmente es. Desde esta concepción realista, vemos que la reflexión, que viene justamente de la palabra reflejar, y la especulación, que viene de la palabra espejo, son términos que remiten a dos puntos de vista. Los vemos acá. Por un lado tenemos los aspectos visuales, que es todo lo visual, todo lo que percibimos a través del sentido, ¿bien? Los sentidos, el sentido de la vista. Y el mental, que vemos ahí, es el valorativo, digamos, es el juicio-valor que nosotros tenemos de las cosas. Entonces, en un proceso de reflexión o de contemplación, lo que se va a suceder es que se van a desvelar, en el término de desvelar en el sentido de quitar el velo, ¿no? Se van a desvelar tantos aspectos mentales como visuales. Cuando existe una ecuación entre el pensamiento y el objeto, esta reflexión es correcta. Hay una correspondencia entre quien observa y lo observado. Pero toda esta introducción es para entender qué pasa cuando hay un desajuste entre quien observa y lo observado. ¿Bien? Ahí lo que se está produciendo es justamente el reduccionismo. ¿Bien? Entonces, ¿qué sería el reduccionismo? Es ver una parte de la realidad y creer que es el todo. Creemos que la ontologizamos en el sentido de que pensamos que ella es el todo. Vamos a ver este ejemplo. Una reflexión que sea reducida siempre nos va a llevar a definiciones que van a resultar erróneas, ¿bien? Y nos pasa con todo lo que intentamos conocer. Por ejemplo, este ejemplo que es muy, muy sencillo, si nosotros vemos una configuración numérica, ¿no? Vemos 1, 2, 3, 4 y 5. El reduccionismo sería que frente a ante esta imagen, solo vemos únicamente el número 2. ¿Bien? Entonces, tendríamos que preguntarnos, bueno, ¿por qué nos está sucediendo esto? ¿Por qué únicamente esta persona está viendo el número 2? Bueno, ocurre porque somos seres situados. ¿Y qué es esto? Todos somos seres situados, esto tenemos que entenderlo. Nosotros tenemos una situación que nos va a condicionar indefectiblemente y que nos hace ser, digamos, quienes somos, ¿no?
Esta situación puede ser que se dé por una cuestión natural, una cuestión cultural, una cuestión utópica del lugar donde vivimos, histórica, por el sentido de que una mujer, por ejemplo, del siglo XXI no es lo mismo que una mujer del siglo XV, personal, porque nacemos en determinada familia, porque nacemos con determinados principios, tenemos diferentes tipos de experiencias que nos transcurren a lo largo de nuestra vida. Entonces, lo que vemos es que hay varias situaciones que van a influir en mi persona. Y todo eso va a interferir en mi libertad. Por eso decimos que es una libertad mezclada con facticidad, o sea, que es relativa a todos esos hechos. Y a la vez se tiene que realizar, pensemos, junto con los demás seres humanos, ¿no? Que también van a actuar en una libertad que también va a estar interferida por la propia situación en la que cada sujeto se encuentra. Un ejemplo, por ejemplo, de esta facticidad, digamos, que se puede llegar a mezclar con libertad, sería en el mundo natural y biológico, por ejemplo, el clima, una catástrofe natural, enfermedades, nos van a constituir en una determinada situación. Pensemos lo que sucedió en el caso de la pandemia, ¿no? O por ejemplo el tiempo es una de las cosas más valiosas que tenemos, decimos siempre que el tiempo es dinero, pero lo que sucede es que no podemos hacer muchas cosas en el mismo momento. Los condicionamientos culturales, la opinión pública, la social, nuestras propias elecciones hacen que, por ejemplo, la profesión que nosotros elegimos nos va a abrir un determinado camino para poder seguir, pero al mismo tiempo nos va a cerrar muchos otros, ¿bien? Entonces, la situación y la facticidad van a restringir la posibilidad de que yo pueda obrar libremente. Pero lo importante de saber es que no van a impedir la acción libre. Es decir, esta situación a mí me condiciona, pero no me impide actuar en libertad. Entonces, tenemos que siempre recordar que todos vamos a observar, a reflexionar y a actuar bajo ciertos parámetros y circunstancias. ¿Bien? Me condiciona, pero no me impide. Ahora bien, ¿cuándo todo esto se vuelve un gran problema? ¿No? Sucede cuando la situación esta de la que hablábamos nos pensa, ¿bien? Lo que pensamos es que justamente nuestra manera de ver es la universal, ¿bien? Es la única. Entonces, y aquí vemos que existen dos derivados empíricos del reduccionismo, que por un lado tenemos al absolutismo o dogmatismo, con el correlato empírico del fanatismo. Desde esta perspectiva del fanatismo, el sujeto piensa, yo soy el dueño absoluto de la verdad. ¿Bien? Para el fanático, la única verdad que existe es la que él está presentando. Al fanático lo que le molesta es justamente que no piensen como él, y esto obviamente llevó a distintas, podemos pensar a lo largo de la historia, persecuciones religiosas, políticas, raciales, como las que vimos, dictaduras, entre tantas otras, ¿no? Otro derivado empírico del reduccionismo es el relativismo, ¿bien? Con su correlato empírico que vemos que es el escepticismo. Desde la perspectiva esta del relativismo y en particular del escepticismo, afirmamos que hay una realidad variable, o sea, hay una realidad, o sea, cada cosa depende de, del cristal con el que se lo mire, ¿no? Consideramos de esta manera que existen tantas verdades como personas. Y entonces, como me lleva a pensar que todas son verdades, no cuestiono absolutamente nada del escepticismo. El doctor Negri siempre en este punto hacía referencia al tango cambalache, cuando en la parte sobre todo que dice, sos igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor. En esas condiciones, como nadie busca la verdad, no se cree nada, todo es lo mismo, todo me da igual. ¿Bien? En el derecho, vemos que hay también reduccionismos que se producen. Por ejemplo, cuando vemos que consideran al derecho solo como una norma jurídica. O sea, por ejemplo, en el caso de Kelsen, la teoría pura del derecho, donde dejó de lado otros valores, como por ejemplo la justicia. El doctor Meir siempre nos explicaba que Kelsen en realidad lo que estaba era inmerso en una situación en particular, y que a partir de ahí él construye esta idea de derecho como norma jurídica,
y lo hizo por el propio contexto, era una forma inconsciente, por así decirlo. ¿Bien? Otro ejemplo podría ser pensar el abogado solamente en el rol de litigante, ¿bien? Es decir, pensar al abogado como un cuervo, como se suele decir, eh, y no tenerlo en su faceta o como medio para utilizar al derecho como una herramienta de paz y de solución, digamos, de conflictos. Entonces, pensamos, ¿no? ¿Cuál sería entonces la solución para evitar el reduccionismo, para que no se dé esta situación? Y la solución es justamente el diálogo, ¿bien? A través del diálogo vamos a poder vencer nuestra propia situación. Y para poder cambiar nuestra propia perspectiva y poder acercarnos a la verdad, que como decía el doctor Negri, todavía es inconclusa, ¿no? A través del diálogo vamos a integrar esa verdad que nosotros tenemos en el encuentro con el otro. Y así se vuelve un momento central de nuestra existencia. Así que bueno, hasta acá llegamos, Carlos, con esta filmina. De paso, Sí, volvela ahí a... Sí, volvela al comienzo. acá o Mira. ver en Sí, sí. dale, me decís si voy pasando. Em, está en la de la fotito, ¿no? Sí, ahí está en la foto. Bien. Sí, ahí está. Estamos en el tema de reduccionismo. Acá, en la palabra reduccionismo va a aplicar lo mismo que le veníamos contando en clases anteriores y en las clases iniciales. El término ismo, lo mismo que absolutismo y relativismo, va a querer significar una distorsión de la expresión. Estamos utilizando un término de una manera equivocada. Reducir es una actividad propia del ser humano para analizar. Muchas veces cuando las realidades son complejas tendemos a separar lo que podrían ser las partes de esa realidad, reducir el objeto de estudio para después volver a componerlo. Esto es una actividad legítima. En cambio, en el reduccionismo, que es lo que estamos contando, ese ismo implica que todo lo que esta actividad revela es erróneo o distorsionado. Decíamos, ¿por qué es importante este tema? Hasta diría que conjuntamente con algún tema par más, tendría que ser la introducción que, que se nos aparezca o que se nos muestre cuando pretendemos conocer algo. Y sería el punto de partida de cualquier intento para conocer o investigar algo, en cualquier disciplina, en cualquier rama, en cualquier ámbito. De hecho, el reduccionismo es interesante porque el reduccionismo no es una cuestión meramente teórica o especulativa o abstracta. Estamos hablando del reduccionismo, estamos hablando con ciencia, muy complicado. No, no, no. El reduccionismo se verifica en cualquier conversación cotidiana. Esto es lo, lo que hay que resaltar incluso si se quiere, lo grave del reduccionismo. Nadie puede escapar al reduccionismo. Y se verifica concretamente, la mayoría de las veces, en las conversaciones que uno pueda tener en relación a cualquier cuestión, no necesariamente de pensamientos que tengan mucho de abstracto. Cuando analizamos una cuestión muy puntual, muy cotidiana, es muy difícil que, mm, que nos escapemos, que no caigamos presos del reduccionismo. Por ejemplo, y lamentablemente, tenemos una tendencia en los seres humanos también muy ligada a la idea de juzgar a los demás. Lamentablemente, por eso no solamente en el ámbito del derecho o en el mundo, el juzgar implica que tengamos que ir a ver a los jueces, ¿no?
Los seres humanos constantemente tenemos esa tendencia a juzgar a los otros. Y ahí es donde se muestra claramente el reduccionismo. Primero porque en la mayoría de los casos el juzgar a otro implica tener un muy escaso conocimiento de aquello sobre lo que estamos juzgando. Es otro tema, pero por ahora nos va a alcanzar con esto. Segundo, que la actitud de juzgar implica como ponernos en un lugar diferente al que está siendo juzgado, ¿no? En un trabajo sobre lo que implica juzgar, creo que es muy difícil porque uno se está poniendo como en un lugar diferente, en una situación de superioridad respecto del que juzga. Por eso juzgar es una tarea dificilísima que, entre otras cosas, implica, además de conocer en profundidad aquello sobre lo que vamos a tener que emitir un juicio, requiere enorme prudencia y enorme tacto. Eh, entonces, aquí el reduccionismo hace estragos. Y también podríamos decir que el juzgar nos puede llevar a una situación degradante o objetivante de la realidad de la calidad personal del otro. Probablemente sobre esto volvamos. Entonces, eh, es importante conocer cómo se da este mecanismo. Pero además también es importante porque es importante porque cuando conocemos algo, cuando vemos algo, cuando salimos al mundo, cuando nos manejamos a través o a partir de los hechos, de las situaciones existentes, eh, somos lo que se llama lo hacemos siempre desde un punto de vista. ¿Mm? Todo lo que conocemos, percibimos, juzgamos, estudiamos, analizamos, contemplamos, lo es siempre desde un punto de vista. Y el punto de vista es la vista desde un punto. ¿Mm? Esta idea de la teoría del punto de vista es una teoría realizada, es un análisis eh, eh, que realizaron muchas mujeres pensadoras que formaban parte de este movimiento tan fuerte y potente de hace 2 siglos y medio atrás, que fue el denominado el movimiento feminista, ¿no? Debido a la cabeza de mujeres muy lúcidas que trabajan esta idea de punto de vista o vista desde un punto. Y esto derriba un montón de mitos. El primer mito que se derriba es el mito dogma generado en la modernidad, de que el ser humano conoce o puede conocer si se pone a distancia, y este conocer implica que pueda ser siempre objetivo. No, no hay objetividad. Oyeron hablar muchas veces, vamos a ver algo que seguramente ustedes eh, conozcan tanto como lo puedo conocer yo o que sea bastante frecuente. Se habla de, entonces tenemos que ser objetivos para... No, no, no. No somos objetivos en nada. Que intentemos, que tengamos una pretensión de describir hechos que sean lo más fidedigno posible es una cosa. Que supongamos que se puede ser objetivo es otra. No podemos ser objetivos porque para ser objetivo esto implicaría que nos tendríamos que poner por arriba de la situación. Sería como salir del mundo, ¿no? Sería como salgo del mundo. Entonces miro la realidad, veo la realidad abajo, me salí de la realidad del mundo, entonces soy objetivo porque la describo. Ningún ser humano Ningún ser humano puede salirse del mundo y la realidad para volver sobre ella y describirla. Por lo tanto, nunca puede ser objetivo. Que tenga cierta pretensión, que tenga cierto margen de acierto y no de error, es una cosa completamente diferente. Vamos a ver cuando les dé algún elemento más que tenga que ver con el carácter citado, cómo se puede explicar esto. Pero este dato hay que tenerlo ya, manejarlo en nuestra caja de herramientas conceptuales, porque si no nos vamos a equivocar siempre. Decía,
un punto de vista o un punto de mira. Por eso hablamos de perspectiva. Cuando empezamos el curso les dijimos, nosotros vamos a contar una perspectiva del derecho. ¿Qué quiere decir perspectiva? Que es una mirada sobre el derecho y esa mirada se apoya sobre ciertos datos, sobre cierta facticidad. Ahora voy a aclarar el significado del término siguiendo a Juan. Sobre ciertos datos. Si yo conozco los datos sobre los que me apoyo para hablar sobre el derecho, entonces de alguna manera, y esto siempre parcialmente, soy consciente desde el lugar de donde estoy contando el derecho. Esto es importante, no solo por una cuestión de claridad, de no caer en el error, sino además de honestidad intelectual. Cuando se cuenta algo, por eso ustedes fíjense o hagan el intento o hagan el experimento, que más que experimento a veces es una necesidad, de preguntarle a alguien, pero ¿cuál es su punto de partida? Esto que usted está diciendo, ¿en qué se apoya? ¿Cómo llegó a ello? ¿Desde dónde lo dice? En la mayoría de los casos desconocen cuál es el punto de partida, pero sí son alcanzados precisamente por ese punto de partida que hace a su situación. Esto es lo que contaba, y yo también en algún momento lo dije, esto es lo que le pasaba a un pensador moderno, como que enseña a todos los pensadores modernos, que no eran realmente conscientes de la situación o del lugar o de la atmósfera intelectual, porque estaban formando parte de la misma, que les hacía pensar o decir ciertas cosas que en otra atmósfera, en otro momento o en otra situación no les hubiese llevado a sacar esas conclusiones. Y esto no por falta de inteligencia ni por mala fe, sino por esas dificultades de descubrir cuál es el lugar desde el que nosotros hablamos. Bueno, por eso es una perspectiva. Y dijimos, hay otras perspectivas. ¿Qué hacemos? Nos miramos, nos ponemos en escéptico, nos decimos, "Oh, ¿por qué habrá tantas perspectivas? No alcanzará con una. Si hubiera una sola, no sería perspectiva. Segundo, es estimulante que haya muchas perspectivas. ¿Por qué? Porque yo puedo tener parte, pero me falta la otra. Es como el álbum de figuritas. Oh, el álbum de figuritas no se llena nunca porque hay 500 figuritas. Yo tengo 20. A mí me gustaría que el álbum se compusiera de 20 figuritas, pero el álbum no se compone de 20 figuritas. Y las que faltan no las tengo yo, lamentablemente. Las tiene otro, pero el que tiene a su vez otras 25 figuritas no tiene las 20 que yo tengo y no tiene 25 que tiene otro que también le faltan. Entonces, lo más sano sería, no sé, la palabra no la puse, pero no me gusta mucho. Lo más adecuado sería que nos juntáramos para ver qué figuritas tenemos e ir completando el álbum. No hacemos esto, normalmente nos terminamos peleando por el álbum, rompiendo el álbum o creyendo que las figuritas que tenemos lo llenan completamente. Entonces tenemos que arrancar las páginas para que parezca que el álbum se completó con las 20 figuritas que teníamos. Esto ocurre en cualquier ámbito de conocimiento, no debería ocurrir en el derecho. Digamos algo más sobre nuestro punto de partida. Como bien contaba Paula, el realismo es una perspectiva que indica que la realidad, lo que llamamos realidad, es independiente al sujeto. ¿Por qué es independiente al sujeto? Esto es para evitar la otra, y es una postura muy debatida en teoría de la ciencia, en teoría de las ideas, a lo largo de muchísimos siglos, pero es la contracara de lo que se llama el subjetivismo filosófico. El subjetivismo filosófico, al contrario del realismo, considera que el mundo, la realidad, suele ser como una especie de segregación, proyección o referencia del propio sujeto. Nosotros consideramos que hay una realidad, en esa realidad estamos inmersos y la podemos conocer. Y si la podemos conocer, nos tenemos que dar cuenta que al pensarla, al confrontarla, la idea, la imagen que tengamos de esa realidad que confrontamos, sea luego verificada o sea compatible o idéntica a aquello que estamos queriendo conocer. Vamos al cuadro.
Lástima que no tengo algo para puntear, pero vamos al cuadro. Fíjense, hay un sujeto que está mirando un objeto, que es la plancha. Está conociendo la plancha. ¿Qué implicaría conocer algo? Cuando conocemos algo por primera vez o sucesivamente, entran en juego todas nuestras percepciones. Fundamentalmente, claro está, la percepción, la vista. ¿Mm? ¿Y qué solemos hacer? Esto es algo que hacemos al comienzo de una manera no consciente y repetitiva, pero una vez que vamos creciendo y madurando, nos vamos dando cuenta del mecanismo. Por ejemplo, vamos creciendo y a medida que crecemos vemos un objeto que hay en nuestra casa, que es, por ejemplo, la silla. Entendemos lo que sea el significado del sentido de la silla porque vimos a papá, mamá, hermanos o amigos que se sientan en la silla. Luego descubrimos qué es sentarse. Entendemos lo que es la silla porque vemos que se usa para sentarse. Luego el día de mañana imito todo esto por imitación y me siento en la silla. Entonces empezamos a llamar silla, pero al llamarla silla y aprender a hablar y escribir y meternos en el mundo del lenguaje, descubrimos que hay un término, silla, que define aquel objeto en el cual yo me siento. Vamos a inventar, qué sé yo. Es un objeto con cuatro patas, con una superficie plana, que puede ser de cartón, de madera, y en la que descansamos. ¿Saben cómo se llama esa definición? Es un concepto. El concepto se conforma de palabras. ¿Qué pasa entonces con la silla? ¿O qué pasaría con la plancha? Entro en contacto con la plancha o con la silla, veo para qué sirve, puedo ver o puedo no ver la definición, incorporo esa imagen mental en mi cabeza y me voy. Al otro día voy caminando, ingreso a un lugar y veo una plancha, una silla parecida. ¿Eso será o no será una plancha? E inmediatamente aparece la imagen mental que yo tenía, que es el concepto. Y esa imagen mental que conforma el concepto de plancha o silla que tenía, ¿qué características lo conformaban? Y entonces miro así y tiene cuatro patas, visualmente lo percibo, tiene cuatro patas, tiene un asiento, es una silla, eso es una silla. ¿Ese pensamiento es correcto? Sí, porque yo reflejo aquello que estoy pretendiendo describir. ¿Mm? En mi cabeza, la imagen de la plancha, ¿será eso o no una plancha? Tengo un concepto en mi cabeza ligado a una imagen visual. Algo con cable, con una punta, que tiene un recipiente para ponerle agua. Esa es una plancha. Entonces, el concepto, el concepto que yo me formo es correcto porque los datos de ese concepto se corresponden con lo que yo estoy viendo o percibiendo. Así pensamos, así conocemos, así formamos nuestros conceptos. Si se tratara del derecho, aprovechamos ya que estamos si se tratara del derecho, ¿cuál sería el objetivo? Y el objetivo sería formarnos un concepto en nuestra propia cabeza de lo que sea derecho para poder después, cotejando con la realidad algo, saber si es o no derecho. Si los datos que yo tengo conceptualmente en mi cabeza o la imagen que yo tengo en mi cabeza se corresponde con aquello que yo quiero definir. Y acá se presenta, se podría llegar a presentar el problema del reduccionismo. Este es el mecanismo de conocimiento. ¿Qué le pasó a Kelsen? Kelsen se sentó, percibió un objeto, según su concepto, su análisis del derecho, el objeto era una norma y no podía ser más que una norma. Entonces, él percibió la actividad de los legisladores y descubrió que los legisladores se juntaban, hablaban en voz alta, votaban y daban
lugar en última instancia a un documento o un papel que tenía contenido una exigencia, y que eso era la norma jurídica. Esta imagen era la que le hacía creer a Kelsen que su definición sobre el derecho era la correcta. El problema es que él, en ese caso, había sido alcanzado por el reduccionismo. Su actitud era una actitud reductiva. Después vamos a agregar algún elemento más para que tenían que ver con la situación de Kelsen para que se entienda. Esto es realismo filosófico. El ejemplo es el del espejo. Cuando uno se para frente al espejo, si el espejo no distorsiona, si no es un espejo de esos de casa, de antiguos circos que te devuelven una imagen de gordo, flaquito, lo que fuera, si el espejo no distorsiona, te está devolviendo tu imagen. Y dice, sí, este soy yo, coincide. El espejo no se equivoca. Tengo barba, tengo arrugas, pelo corto, tez morena. No se equivoca, porque el espejo refleja lo que percibo. Esto es lo que debería ocurrir cuando conocemos. Pero si corres la mina, Paula, ahí está lo de la reflexión. Es fundamental que la percepción que va a dar lugar a la reflexión tiene que ver con una percepción de los sentidos, y luego formamos un concepto. Se forma un concepto. Un concepto está hecho de palabras. Ese concepto es correcto en la medida en que los términos de la definición, como en el ejemplo que di, silla, se correspondan con lo que es una silla de manera concreta y real, ¿no? Un dato, no importa, déjalo ahí. Un dato, un dato va a ser muy interesante. Es probable que no formemos conceptos equivocados de las cosas. Ojo con esto. ¿Mm? El concepto puede ser equivocado por diferentes motivos. Uno, porque yo no alcanzo a darme cuenta que lo que percibo no agota aquello que quiero reflejar en el concepto. Sin embargo, lo pongo como si eso lo agotara. Y otra, que con el tiempo y variando el lugar y las situaciones, ese objeto se podría definir de otra manera. Entonces, el concepto está equivocado. Es un concepto reductivo. Y puede pasar muchísimo tiempo hasta que descubramos que ese concepto es reductivo. Lo peor de todo es que el concepto forma parte del lenguaje. El lenguaje se transmite, es lo que nosotros denominamos parte de lo que denominamos facticidad social. Y el lenguaje tiene un papel fundamental en la existencia del ser humano, porque le da sentido y significado a las cosas cuando las nombramos. Imagínense la utilización de conceptos que son pobres, que están distorsionados, que son insuficientes, va a traducir en una réplica de la realidad que es la equivocada. Como dice el cuadro, hay un desajuste entre quien observa y lo que se observa. Si volvemos a de una parte de la realidad y la ontologiza. El ejemplo, voy a sumar otro ejemplo para que entendamos el reduccionismo al que contó Pablo, también un ejemplo de clase. En la gráfica era 1, 2, 3, 4, 5. En el ejemplo de clase sería el siguiente. En una clase presencial nosotros estamos frente a los alumnos y nuestro lugar es estar, y en el ámbito en el que discurre la clase es frente a los alumnos. Supongamos que alguien viniera y nos dijera, profesor o profesora, necesitaría que me dé una definición, que me defina lo que es alguien que está enfrente. ¿Quiénes son los que están enfrente? ¿Cómo son? ¿Qué son? Entonces, ¿qué veo yo de ustedes? Los rostros. Vuelve esta persona y ya tiene una definición de lo que son los alumnos, que agote la realidad de los alumnos. Yo estoy convencido de esto. Sí, sí, ya la tengo. ¿Qué son los alumnos? Son rostros.
Sencillamente, supongamos que tuviera pasillos a los costados. Si yo me hubiera puesto en los costados, lo que vería de ustedes son perfiles. A la misma pregunta, si me manejara, me moviera por el andarivel, diría son perfiles. Pero también si me pusiera en el fondo y no me moviera más que a espaldas de ustedes, les diría son nucas. Las tres tienen razón. Ustedes son rostros, tienen perfil y tienen nuca. Pero el problema es que el reduccionismo ontologiza que quiere decir que convierte en absoluto una realidad que es parcial. Entonces, el que ve el rostro dice, es el rostro, no es otra cosa. Es un perfil, no, estás totalmente equivocado. Es una nuca, no, estás totalmente errado. El que ve la nuca, en el ejemplo, por supuesto, después vamos a ver que en la realidad, acá podríamos desituarnos. Alguien podría pensar, pero en el ejemplo se puede desituar, sí, me puedo ir atrás. Bueno, es un ejemplo, simplemente. En la realidad no se puede hacer esto. No se puede estar en diferentes puntos de vista al mismo tiempo. No solamente en una cuestión de tiempo temporal, sino de realidad. Eh, Habría que sumarlas, ¿no? Que vamos a la conclusión que habíamos dado. ¿Por qué ocurre esto? No, ¿por qué ocurre? Dice, porque somos Héctor y Quant, que es el otro autor que trabaja el tema de la facticidad, dice porque somos seres finitos y situados. Vamos a agregar esto, somos seres finitos y situados. Esto implica algo, que pretendemos conocer, que el conocimiento sea lo más perfecto posible o perfecto. Eh, Conocer de manera perfecta y acceder a la verdad de manera completa. Pero esto no es posible. Ningún ser humano puede acceder de manera completa y perfecta, ni al conocimiento ni a la verdad. Sin embargo, somos seres finitos, sin embargo, esto no implica que no haya un algo por conocer y una verdad que sea absoluta, que nos trascienda. El problema es que humanamente nos está vedado por nuestra imperfección a acceder a ello. Lo que sí se puede hacer es acercarnos con cierto margen de corrección, ¿no? Pero nadie puede de una vez y para siempre saber lo que es el conocimiento, digamos, de manera completa y total, y mucho menos la verdad. Pero Héctor también dice, si esto así no fuese, si no hubiese una verdad o un conocimiento que nos trasciende que descubrir, todo daría exactamente lo mismo, no tendría sentido, ni la investigación, diría, no tendría sentido ni la propia ocupación del planeta por parte de los seres humanos. Eh, y cómo acercarnos sin error, y ahí va a venir lo de situación. Remy Quant llama a la situación o a carácter situado, lo llama facticidad. ¿Por qué facticidad? Porque facticidad viene de factum, de hechos. Ejemplos de situación. Pensemos un ejemplo de situación. Veámoslo con nosotros mismos, porque nuestra situación va de alguna manera a definir o explicar lo que podamos ser. Situación, carácter situado, facticidad. Nací en Argentina en el siglo pasado. Esta facticidad, que es mi facticidad, muy muy importante, porque nací en la Argentina del siglo pasado. No nací en la Argentina cuando todavía no éramos Argentina, ni cuando ya estaba consolidada la Argentina de alguna forma después de muchos años de existencia como nación de alguien que pudiese haber nacido en estos días. Nací en una ciudad, en un medio urbano, no en La Plata, no nací en el campo. Dato fundamental también que tiene que ver con mi facticidad.
¿Mm? Nací en un hogar, ¿cómo podríamos denominarlo? De clase media, en donde tenía, donde había medios suficientes como para poder educarme, como para poder formarme, dato fundamental de mi facticidad. Además de esto, tuve una formación religiosa que podría no haberla tenido, dato fundamental de mi facticidad. Me eduqué, escuela primaria, escuela secundaria, universidad, datos fundamentales de mi situación o de mi facticidad. Otro dato fundamental de mi situación o mi facticidad: soy varón. Fundamental, soy varón. Otro dato fundamental de mi facticidad: soy abogado. La familia que tengo, datos de mi facticidad. ¿Con esto qué quiero decir? Con esto quiero decir que todo eso que les expliqué y muchas cosas más, agreguemos otro dato, que es cierto, que confieso, eh, de todas maneras sería difícil explicarles cierta incomodidad, pero la tengo, que después puede superar, pero la tengo, cierta incomodidad, pero también hacen a mi facticidad. Me formé en colegios privados y en una universidad privada. Es un dato muy importante para mi facticidad. Eh, Aunque luego esto de alguna manera se revirtió al empezar a dar clases, que también forma parte de mi facticidad, y como lo he hecho toda la vida, hasta este año, a nivel público, en universidades nacionales, pero también en universidades privadas. Dato fundamental de mi facticidad. Este es mi punto de vista. Ahora, este punto de vista, esta situación, no es la misma, no metamos tantas diferencias en tiempo y espacio, pero sí diferencias que son profundas. En la situación de otra persona que haya nacido en la Argentina, pero por ejemplo haya nacido en diferente etapa histórica, muy importante, que haya nacido mujer, no varón, diferencia fundamental, que haya nacido en un ambiente con escasos o casi con ningún medio para la subsistencia. Otro dato fundamental, que no haya nacido en un lugar urbano, que haya nacido en el campo, si quieren, y le quieran poner esta denominación, que haya tenido muchísimas dificultades para formarse, por ejemplo, que tenga primaria y no secundaria, o secundaria y no universidad, o que no tenga ni primaria, ni universidad, ni facultad. Dato fundamental de su situación. Que no haya podido trabajar o que haya trabajado en la informalidad. Yo tuve acceso al ámbito formal del trabajo. ¿Mm? Que esta persona no lo haya tenido, etcétera, etcétera. Fíjense si la mirada o la lectura que esa persona, mujer, hace de la realidad no va a ser distinta, diferente que la mirada que yo puedo hacer desde mi facticidad. Sin ningún lugar a dudas. ¿Sí? Alguien quería preguntar algo, me parece. ¿O es un No, me micrófono parece que que se se abrió? le... Me sí, me parece que es parece que un se le abrió. micrófono Sí. abierto. Abierto, bien. Fíjense, acá hay diferencias fundamentales. Incluso si esa mujer fuese en su aspecto físico blanca y fuese negra, otro lugar, otra situación que cambia hasta mucho más diametralmente la cuestión, y que hubiese sido madre de muchos hijos. Eh, otra cuestión fundamentalísima. ¿Mm? Entonces,
¿Es posible? ¿Sería posible? ¿Cuál es la tendencia? La tendencia al no tener en cuenta o al no pensar en nuestra situación es la de considerar que las cosas como las veo yo es la única manera de verlas y por supuesto yo no estoy equivocado, estoy en lo cierto. Este es el principal problema del ser humano. Suponer que el punto de vista desde el cual ve la realidad es el punto de vista que les corresponde a todos. ¿Mm? Y esto es una fuente inagotable de conflictos. Además, invisibiliza, me voy a poner como ejemplo, si bien no vamos a agotar esto como el tema que viene se engancha con esto, no va a haber ningún inconveniente para retomarlo. Decía, entonces, el tema este de la facticidad, ¿el punto de vista puede invisibilizar algo? Cuando nos dice, mucho o la mayoría piensa que lo que uno ve cuando crece es todo lo que puede ver. Y sin embargo, él dice, no es así. El sentido de la vista, la percepción, se conforma siempre como si se tratara de algo que está en primer plano y un horizonte. Por lo tanto, dice Quant, dependerá de la manera en cómo entrenemos a ese ojo, a quién ubicamos en el centro y a quién ubicamos como fondo. Aquello que ubicamos como fondo prácticamente no se ve, no se le presta atención, no ocupa un lugar preponderante. Y él dice, esto le pasa a los seres humanos. Depende en dónde enfoquemos cuando empezamos a desarrollarnos y a crecer nuestra vista, es lo que vamos a poder ver. Y muchas cosas que están presentes no las vamos a poder ver. Entonces, viene una segunda pregunta. ¿Dónde aprendemos a mirar la realidad? En los grupos en los que nacemos y nos movemos en los primeros años de vida. Y esto nos puede llevar a algo, puede gustar, no gustar, puede considerarse importante, no importante, incluso era desconocido hasta no hace mucho tiempo, pero que es gravitante. Voy a poner un ejemplo, digamos que ya no estoy poniendo un ejemplo personal, o al menos de no tanta intensidad, pero sí también a mí me entrenaron para ver algunas cosas y para invisibilizar otras. Supongamos un núcleo familiar en donde la mujer se tiene que dedicar a hacer todas las tareas, está encargada de todas las tareas de cuidado, de mantenimiento, es lo único que hace, incluso educar hijos o muchos hijos, y el varón sea el que sale del hogar, el que obtiene dinero para el sustento y el que se mueve libremente. La mujer está atada o condicionada a esto. Imagínense alguien que crece con esta imagen y por supuesto, en el momento en que no lo hace se le reprocha, no se le permite salir, no se le permite estudiar o tener otras actividades porque tu actividad es la de ser madre, porque para esto, para trabajar, los varones están diseñados y es mi actividad y no la tuya. Imagínense a alguien que crezca visualizando eso. Claramente va a haber invisibilizada algo que se ve hoy, a simple vista. Es una situación de completo, casi total sumisión de la mujer, en una situación de inferioridad. Vos podés hacer esto y hasta acá, pero no lo otro. Alguien que crece con esa percepción de la realidad, no puede ver visible que hay claramente lo que nosotros hoy estábamos marcando como situación de cosificación, como situación de género, que luego podría también devenir o no, podría devenir o no en violencia. No nos olvidemos que la peor violencia, bueno, corre por mi parte, a veces no es la violencia física, sino la violencia simbólica, de la que
en la mayoría de los casos no percibimos. La violencia simbólica suele ser, la diferencia es que la violencia física estalla, se remarca, puede terminar con heridas, con muerte, aparece como algo que es imposible de no ver. A diferencia de la violencia simbólica, que es muy difícil de detectar, que puede ser en estas situaciones mucho peor. No lo percibo. Eh, Crezco y cuál es mi visión del mundo. Y diría que la facticidad social nos condiciona y no nos determina. Diría que va a ser muy difícil que un varón nacido en esas condiciones no tenga una óptica machista de la vida y un comportamiento machista en la vida y una percepción machista de la realidad. Y una mujer que crezca en ese ámbito no vea invisibilizado que no es el trato que le corresponde. Por supuesto, cuando las mujeres no descubren como lo son el carácter de víctima, siempre digo de uno a 100, ¿no? Al menos de uno, y en algunos casos lamentablemente 100. Eh, no descubra esto y le parezca con natural, entonces va a aparecer la actitud, ¿qué actitud va a aparecer? La actitud de sumisión. La actitud de sumisión y la suposición que a uno lo criaron para ocupar determinado lugar. Bueno, en este ejemplo vemos cómo se puede, y yo diría, sería motivo de una investigación más profunda, acá podría haber una de las causas de por qué se sostiene una estructura o un sistema como el occidental, básicamente con estas notas, ¿no? Eh, eh, Tiene que ver con esta situación que vamos a encarnar. La facticidad implica pautas de comportamiento, hábitos para el vestido y para la alimentación, el lenguaje, todo eso lo vamos incorporando acríticamente, ¿m? Porque el lenguaje, las pautas de comportamiento que las tenemos por nacer en un lugar, en un determinado lugar, no las analizamos para ver si nos gustan o no nos gustan. Nos empezamos a comportar, dice Juan, ¿cómo se comporta el grupo? La facticidad social implica hábitos, comportamientos, reglas que en la mayoría de los casos no son pasadas por un tamiz crítico y que las hacemos a modo o manera repetitiva. No son pasadas por el sedazo de la crítica y nos van constituyendo. Y hoy decíamos nos condicionan y nos determinan. ¿Qué implica que nos condicionen y no nos determinen? Acá hay un problema. ¿Cuál dice esto? Los seres humanos somos seres sociales. La socialidad se apoya en formar parte de una historia común. Todo ser humano que ingresa al mundo y luego existe y pervive en él, lo es en función de una historia común creada por otros. El acceso al mundo, al ámbito significativo mundanal organizado, que es el planeta, también lo hacemos a partir otra vez de los otros. ¿Mm? Ingresamos al mundo, los sentidos y significados que otros pusieron, nos lo transmite. ¿Dónde se transmite la facticidad? La facticidad se transmite en los primeros grupos, en el entorno familiar, pero luego pasa a los ámbitos educativos. La escuela tiene una enorme responsabilidad porque va transmitiendo la facticidad social. La escuela, el colegio, nos transmite las pautas de la facticidad social, que luego todos los demás tenemos. Y nos condiciona, pero no nos determina. ¿Cuál sería la diferencia? Y determinar implica que no podríamos hacer otra cosa que aquella que supuestamente nos permite hacer la facticidad que tenemos. En el ejemplo de la pobreza, en el ejemplo de la pobreza, una actitud reductiva, ¿qué implicaría? Y una actitud reductiva implicaría decir que um, las personas que nacen en tal condición no pueden llegar a ser, sino, en el mejor de los casos, un cartonero con muchos cartones de propiedad. Es decir, me determina, el hijo de cartonero es cartonero,
el hijo de guerrillero es guerrillero, el hijo de abogado es abogado, el hijo de analfabeto es analfabeto, me determina. Determina implica que no entra en juego la libertad, no hay posibilidad de libertad. Em, no, lo que ocurre es que nos condiciona. Siempre es posible el surgimiento o la aparición de la libertad. Em, ¿Qué quiere decir que nos condiciona y no nos determina? Y me acuerdo de un ejemplo que me dio Héctor cuando charlábamos sobre el tema y él me decía, a veces es difícil entender cómo comunidades que viven bajo una línea de pobreza, de exclusión, de manera indigna, uno diría, esa facticidad social implicaría que tarde o temprano exploten, implosionen. Y él decía, y a veces esto no pasa. ¿M? A veces la comunidad se mantiene silenciosa, sumisa, cuando esas condiciones que son tan aberrantes a uno lo llevarían a pensar que tendrían que implosionar en algún momento. Y es cierto, eh, te condiciona, pero no, muchos comportamientos no se ven al final del camino. Si esto fuera determinante, la situación sería distinta. ¿Para qué nos sirve la facticidad? Todo esto que hablamos, la situación. Facticidad es ser abogado. Facticidad es tener esta lapicera. Facticidad es saber hablar el castellano y no saber hablar el inglés. Lamentablemente en mi caso, sé castellano, me gustaría saber hablar inglés y me condiciona, pero no me determina, pero me limita. ¿Por qué? Porque como decían hoy, el hablar un lenguaje o un idioma te permite conseguir determinados objetivos y otros no. De todas maneras, y si ahora voy cerrando con esta idea, ¿para qué sirve todo esto? La facticidad es hecha por el hombre. Desde el primer minuto hasta hoy hemos ido construyendo facticidad social, que nosotros mantenemos, perpetuamos, modificamos o cambiamos. ¿Para qué nos sirve? ¿Cuál nos da la respuesta? Dice, la facticidad social le permite al hombre existir con sentido, pero además le permite esa facticidad que revela cierta necesidad, el despliegue de sus posibilidades o libertades. Lo encerramos en un ejemplo sencillísimo. Si yo quisiera investigar sobre el derecho, la facticidad no sería libre. Hoy la exacerbación de la libertad con total y absoluta irresponsabilidad, decía un pensador que se llamaba Levinas. Él decía que la libertad se burla del hambre y la pobreza. Concretamente, lo que estaba diciendo es que no se puede hablar de la libertad y establecerla de manera irresponsable, como si libertad implicara poder hacer cualquier cosa sin la existencia de facticidad. Esto es de una irresponsabilidad absoluta. Y en el ejemplo lo vamos a ver que es muy sencillo. Ya ha trabajado, ya ha tratado. Quiero investigar sobre el derecho. ¿Por qué no te pones a investigar sobre el derecho, ya que sos libre? Sos libre, por lo tanto, siendo libre no hay que restringirte, porque quien restringe y pone reglas o normas limita la posibilidad del ser humano, me dice el otro. Ah, y yo quiero investigar sobre el derecho. Sos absolutamente libre, de una vez y para siempre tenemos que darnos cuenta que somos libres para hacer lo que querramos. Y diría como como a veces en chistes o chicanas en conversaciones, ¿no? Ah, me voy a poner a investigar sobre el derecho, pero no terminé la primaria, no sé leer ni escribir. Ah, pero tampoco la secundaria. Y la secundaria no serviría para ir a la universidad y luego a partir de la universidad tener el título de abogado. Ah, y entonces, ¿en qué quedamos? Utilizando mi libertad, ¿puedo investigar ciencia del derecho? La respuesta es clara.
Esto, como decía Levinas, implica el desconocimiento de la facticidad, proponer lamentablemente de una manera irresponsable lo que significa la libertad. Bien, vamos a ir cerrando esto. El miércoles le vamos a dar vamos a hacer una especie de redondeo porque vamos a entrar en un tema también importantísimo, que es una de las capacidades que tiene el ser humano como ser dialógico, que la denominamos como ser de crítica, el ser humano como ser de crítica. Entonces vamos a juntar la facticidad social, todo lo que ocurre en el mundo y esta posibilidad de criticar. Y ahí nos vamos a ir acercando cada vez más entonces al derecho. Nos vemos entonces el miércoles.